Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y en nombre de la Escuela de Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana y de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, ambas universidades ubicadas en Costa Rica, te doy la bienvenida a este videopodcast, el cual hemos denominado Teofusión, porque es un intento por fusionar las reflexiones teológicas que hacemos desde nuestra perspectiva académica y empírica, es decir, a partir de la experiencia que tenemos en los procesos de formación académica en el área teológica, pero también a partir de la experiencia que tenemos en contextos específicos y con personas específicas a las cuales representamos en estas reflexiones. Ahora bien, los episodios de este video podcast los hemos dividido en dos partes, o más bien en dos grupos. Cada uno de esos grupos representa a un grupo de estudiantes del curso Hermenéutica Teológica. Además, cada uno de los episodios inicia con una pregunta generadora, la cual nos permitirá delimitar el tema de reflexión. En esta primera oportunidad, la pregunta generadora es: ¿cómo podríamos explicarle a las personas que nos escuchan qué es la hermenéutica y para qué sirve? Las personas del primer grupo que participan en este episodio son las siguientes, en el orden en que irán apareciendo: Carolina Zoile, Leandro Moya, Maynor Vargas, Tatiana Salas, Sonia Lan y Carlos Carvajal. Así es que escuchemos sus reflexiones y esperemos que nos ayuden a construir conocimiento colectivo junto con las reflexiones que ustedes harán desde sus propios contextos. Buenos días, hoy les saludo, soy Carolina, les saludo desde la ciudad de La Paz, a 3.600 metros de nivel de altura sobre el mar, aquí en Bolivia. Para la primera pregunta de este podcast, pues, ¿qué es hermenéutica? Es la ciencia, pero también el arte de la comprensión. Y para eso quería darles un ejemplo. Algunos de ustedes tal vez son papás o mamás y cuando su bebé, o aquí le decimos la guagua, tenía 1 año más o menos, ya estaba caminando, pero todavía no estaba hablando. Pero ustedes le decían algo como: ¿dónde está tu mano? Y la guaguita hace eso. Y ustedes todo enorgullecidos decían: ya me comprende, ya entiendo todo. En realidad, para que esto suceda, el niño o la niña tenía que tener capacidad auditiva, tenía que tener cierto grado de inteligencia, tenía que haber escuchado la palabra mano con este movimiento varias veces y en el mismo idioma. Entonces, todo esto lo llamamos comprensión o entendimiento. Ahora, a medida que las cosas se vuelvan más complicados, más complejos, y más que todo, a medida que estamos hablando de mucho tiempo que transcurre entre algo que alguien ha dicho y ha escrito y alguien que lo lea. Ahora, esa comprensión se vuelve más complicada. Por eso se desarrolla todo una ciencia que se llama hermenéutica. Ahora, hay muchas teorías hermenéuticas
algunos enfatizan el tema de la historia, que para yo comprender un texto que es muy antiguo, tengo que conocer a detalle todos los acontecimientos históricos que pasaron a la persona que lo escribió, ¿verdad? Hay otros filósofos de la hermenéutica que enfatizan las emociones, la psicología. Dicen, no, para comprender un texto antiguo, tienes que entender qué es lo que sentía la persona que lo escribió. Y luego hay otros hermenéuticos que hablan de la hermenéutica de la sospecha. Ellos dicen, para entender un texto, tienes que fijarte en lo que no está escrito. Por ejemplo, las omisiones. O sea, lo que no está, eso más bien te revela la verdad del texto. Pues, ya sea como sea, cada generación ha desarrollado su propia hermenéutica. Si para solamente recordarte, tienes que agarrarte de la palabra. Hermenéutica viene de la palabra Hermes, que era un dios griego, que era el mensajero, que corría entre los dioses que estaban en otra esfera hacia nosotros que somos humanos. Entonces es el que nos explica o nos hace interpretar, nos hace entender, comprender qué es lo que querían decir los dioses. Eso es bonito, si bien ya no creemos en esa religión, pero es bonito porque te hace recuerdo que el comprender algo siempre te lleva más allá de tus fronteras mentales. Por eso Hermes era el dios mensajero y también el dios de las fronteras. Vamos a introducirnos un poco en lo que para mí es la hermenéutica, pero también en las implicaciones, en las variaciones, en las formas, en las distintas, digamos que, maneras en las que yo concibo la hermenéutica en la vida real, en la vida cotidiana, y desde ahí creo que podemos partir para entender también lo que es la hermenéutica ya como la interpretación de textos y como la búsqueda de sentido de esos textos, y también la búsqueda de sentido desde nuestra perspectiva al contexto en el que nos encontramos. Entonces, para mí la hermenéutica en la vida cotidiana, en el día a día, tiene que ver con la lectura que hacemos de las situaciones en las que nos encontramos, de la realidad en la que vivimos, de los fenómenos sociales, políticos, culturales, y de cómo nos aproximamos a esta realidad desde nuestra propia cosmovisión. Entonces, para esto me gustaría usar un ejemplo que tiene que ver con cómo la información ingresa en nuestra mente o en nuestro cerebro de manera fragmentada. Les pongo el ejemplo de ir en un tren. A quienes han tenido la oportunidad de ir en un tren y ir viendo lo que va apareciendo a lo largo del camino por las ventanas. Muchas veces en estos trenes de alta velocidad las imágenes son muy rápidas y por lo tanto tenemos muy poco tiempo de analizar lo que vamos viendo. Sin embargo, el inconsciente por sí mismo va dando respuestas a partir del compendio que ya tenemos como seres humanos en nuestra memoria, y muchas de las cosas que vamos viendo las vamos entendiendo de golpe sin necesitar hacernos preguntas. Esta lectura que hacemos del ambiente no es precisamente una lectura correcta, entre comillas, pero es una lectura completa de
de ese panorama que se nos va abriendo en el camino. Podemos ir viendo los campos sembrados, los campos áridos sin animales, o la recolección de un viñedo por las personas que están trabajando ahí. Y todo eso lo vamos entendiendo, como vamos entendiendo las nubes, como vamos entendiendo los árboles, y también en las zonas urbanas, pues los edificios. Esta lectura que vamos haciendo de la realidad de una manera automática o mecanizada tiene que ver precisamente con que la mente en su inconsciente fragmenta cada uno de los elementos que ahí hay, y son muchísimos elementos, de tal forma que esta es una lectura maravillosa que hacemos de manera automática a través de una esquematización de la realidad. Y eso funciona de tal forma. Los colores, por ejemplo, ingresan a la mente de manera ordenada. Como los colores tienen una longitud de onda diferente, por eso en el arco iris los podemos ver uno sobre el otro, dependiendo de la longitud de onda que tienen, así también van ingresando en nuestra mente. Eso quiere decir que con un espacio de tiempo diminuto, uno entra después del otro. Así también los sonidos, los olores y diferentes cosas, como entender los materiales de los que está hecho la realidad, van entrando de manera ordenada. Eso quiere decir que cuando leemos algo correctamente, lo hacemos a través de un esquema. Y creo que esa es la misma forma en la que un texto, por ejemplo, puede ser analizado de manera correcta para llegar a su sentido real. Nosotros cuando vemos la realidad, muchas veces lo que hacemos es deducir, sacar conjeturas acerca de lo que estamos viendo si no tenemos la información completa. La mente responde a un montón de preguntas sola, eso lo hace de manera inductiva, pero de manera deductiva nosotros hacemos otras deducciones para entender lo que estamos viendo. Esto es la hermenéutica, es como fragmentamos o compartimentamos la realidad para con cada uno de esos datos que tenemos darle un sentido a lo que estamos viendo. Yo podría decirle a una persona que la hermenéutica es el arte de interpretar, es el arte de traducir a un lenguaje sencillo aquello que es complejo, que es confuso, que genera duda. La hermenéutica nos ayuda a comprender un texto, nos ayuda a comprender una realidad. La hermenéutica busca transmitir, entender, comprender, explicar esa verdad, esa realidad compleja. Sin embargo, tiene que ver el entorno, la experiencia y los acontecimientos vividos por el escritor, que muchas veces pueden influir la narrativa. La definición de hermenéutica inicia como ciencia de la interpretación. Es un arte, es toda una destreza que cualquier persona, desde un niño hasta un adulto mayor, pueda lograr utilizarla, especialmente para poder interpretar el texto tal cual es. Parte de su objetivo está en lograr descubrir el significado más profundo y contextual de cada palabra y su sentido exacto y directo. Hermenéutica es una disciplina, una ciencia que estudia cómo comprender un texto, interpretarlo, para esta manera poder transmitir el mensaje recibido. Entonces, de esta manera forma parte de nuestro conocimiento. De hecho, en nuestra vida cotidiana muchas veces hacemos hermenéutica sin que nos damos cuenta, porque estamos inmersos en una sociedad donde tenemos interacción con otros seres humanos, sea en una charla, sea en un texto que leemos o un mensaje que recibimos de los medios de comunicación, siempre nos transmite un mensaje y
al recibirlo nosotros tratamos de procesarlo, de comprenderlo, de poder interpretarlo, incluso transmitirlo a otras personas y así seguir con la cadena de transmisión de mensaje y de acumulación de conocimiento. En palabras sencillas, la hermenéutica es la teoría y la metodología que nos enseña a interpretar textos sagrados, textos legales y textos literarios. Documentos que a lo largo de la historia han tenido una influencia directa en la conducta de los individuos y de las sociedades. Es por eso que la hermenéutica es clave, es vital al momento de generar conversaciones, al momento de generar interacción con otros, porque determina la manera en que nos acercamos a este tipo de literatura.